usar a Jonathan para que fuera puente y canal para la conexión con el apóstol acá. Israel Martínez, el apóstol de hace tiempo, sigue las redes. Él me sigue también. Entonces conseguimos. Como decía el sol, yo soy de un lugar que se llama Mayaguana, en República Dominicana, pero tengo muchos años viviendo en Higüey. Y los videos todos salen en Higüey, por eso todo el mundo sabe. O cree que yo soy de Higüey, pero es Higüey. Amén. Le doy saludo de parte de mi esposa, Yadisa, y mis 3 hijos. Yo siempre salgo mucho a predicar y ando mucho, y mi esposa me dijo: mira, tú puedes ir donde sea a predicar. No hay problema, yo me quedo intercediendo con los niños, pero siempre tiene que saludar a la iglesia de mi padre. Yo decía, bueno, si es el negocio, y yo siempre saludaba de parte de mi esposa, y los niños yo no sabía por qué era, y era realmente que mi esposa quería que supiera que yo soy casado. Las mujeres son muy inteligentes, yo solo llevo como 3 años, que soy de esa relación. Yo no sabía, yo solo decía, pero mi esposa me saluda. Era para que supiera, porque la mujer hace eso cuando uno es elegante. Si no fuera feo, no le importara. ¿Quién le va a hacer caso a eso? Pero como uno es elegante, para cuidarse, cuidar a uno ya. Entonces, hoy vamos a ver un tema interesante. Este tema realmente los judíos lo manejan muy bien, por eso hay muchas áreas, y donde quiera que ellos van, le va bien económicamente, porque manejan estos principios. Hoy vamos a hablar un poco acerca de la honra. Son los temas mayormente que yo mejor manejo, diezmo, ofrenda, primicia y esas cosas. Y mire que al principio, cuando en la iglesia hablaban de finanzas, yo me molestaba, porque yo vine con ese chip del mundo. O sea, antes de ser cristiano, uno viene con esa predisposición, y me molestaba. Y después me di cuenta que realmente al enemigo no le gusta que hablen de finanzas, porque uno de los mayores problemas de las iglesias es la finanza. Por ejemplo, un hermano que a veces no tiene nada, se le complica para hablar. A mí me ha pasado que he tenido momentos de baja económica, y cuando yo me hinco a orar, digo, voy a orar a las 4 de la mañana hasta las 8. Desde que me hinco, lo que veo el Señor de la rienda, que viene a tocar la puerta. La primera visión que tengo. Y ahí uno no se concentra. Entonces realmente la iglesia debe ser educada en estas áreas para que pueda ser bendecida en estas áreas. Por ejemplo, la palabra honra, antes de empezar, en griego es la palabra timeo. Timeo viene del verbo timao, que significa honrar. Nosotros vemos en la Biblia que había un ciego que se llamaba Bartimeo. La palabra bar es la palabra hijo en arameo, y la palabra timeo significa honorífico. O sea que si nosotros vemos este nombre como una parte aramea y una parte griega, estaríamos diciendo el hijo del honorífico. Ahora, ¿qué sucede? Si vemos esta misma palabra en hebreo, sería bar tamé, y tamé significa impuro. ¿Estamos viendo? Se podía creer que por eso era así. Recuerden que en un momento determinado los discípulos vieron a un ciego de nacimiento y le preguntaron al maestro: maestro, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Entonces pensaban que era por causa del pecado. Luego seguimos en Mateo 15:4. Si buscamos ahí, es la primera vez que aparece la palabra honra en la Biblia, y dice Jesús: porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Ahí es en el lugar donde aparece la palabra honra como tal en la Biblia, y ahí se usa la palabra timeo. Si pasamos al hebreo, que es realmente el texto que cita el maestro Jesús, él citó Éxodo, que el hebreo se llama Shemot 20:12. Es interesante que los nombres que nosotros tenemos del Pentateuco son en griego. Por ejemplo, Éxodo viene del verbo año, que significa caminar, y de la preposición ex, que significa extraer o hacia afuera. Extraer, caminar hacia afuera, porque ahí los hijos de Israel salieron de Egipto. Sin embargo, el nombre en hebreo es Shemot, y Shemot significa nombres. Pero ¿qué es el nombre? El nombre es el carácter, y el carácter es el destino profético. Es decir, que por ejemplo, los hebreos estaban concentrados en el carácter de la persona que salieron, mientras
dice ahí, en Éxodo 20:12, honra a tu padre y a tu madre, para que estos días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. En hebreo diría, Kabed, Abija, Betimea. Honra a tu padre y a tu madre. Entonces, aquí aparece el imperativo del verbo Kabá. Kabá significa honrar, pesar, algo que tiene peso, que pesa. Entonces, la honra es algo de peso. Honra a tu padre y a tu madre. Es interesante que dice para que los días de tu vida se alarguen en la tierra. Es decir, que la honra tiene el poder aún de alargarte los días, de hacer que viva más, cuando eres una persona de honra. Entonces es interesante que mientras yo venía en el avión, yo estaba pensando eso y descubrí algo del avión que, claro que hay gente que no sabe, pero yo lo descubrí por mí mismo. Cuando yo estaba leyendo el pasaje, yo dije, déjame buscar la palabra honra en hebreo, y era la palabra kabá o kabé. Y me di cuenta que esa palabra está conectada al 100% a la esencia de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra honra en hebreo es una kaf, una bet y una dalet. La kaf en hebreo es 20, la bet es 2 y la dalet es 6, es 26. La misma esencia del tetragrama, porque la firma visible de Dios es el 7, pero la firma oculta de Dios es el 26. Es decir, que la honra tiene el sello de Dios oculto de él. Entonces mira acá, dice primer libro de las Crónicas, capítulo 4, verso 9. Dice, Jabes fue más ilustre que sus hermanos, al cual su madre llamó Jabes, diciendo, por cuanto lo di a luz con dolor. Entonces aquí donde dice ilustre, aparece la palabra Kabé también. Kabé. Dice, Jabes fue más ilustre, o sea, fue de más honra, pero la palabra Kabé también significa peso, peso de pesado. Entonces se puede traducir, y Jabes fue más pesado que sus hermanos, por lo cual su madre lo llamó Jabex, que en hebreo la palabra Jabex significa dolor, amargura, tristeza, pobreza. Es lo mismo que la palabra Oní o Aní, que fue el nombre que le puso realmente Raquel a Benjamín cuando lo dio a luz. ¿Por qué? Porque Jacob sin querer la mató a Raquel. ¿Sabían eso? Ustedes sabían que a Jacob la mató Raquel. Bueno, a Raquel la mató Jacob, porque Jacob había escondido los ídolos de su padre Labán, y cuando Labán persigue a Jacob y lo alcanza, le dijo, no te conformaste con llevarte a mis hijos y todo lo mío, sino que también te llevaste a mis dioses, los terafines. ¿Y sabe qué dijo Jacob? Muere el que tenga los dioses. ¿Y quién lo tenía? Raquel. ¿Y qué pasa más adelante? Raquel se muere. Entonces es interesante que ella, como casi lo aborta y lo da a luz con dolor, ella le puso el nombre Ben-Oni, hijo de mi dolor, de mi amargura, de mi pobreza, de mi miseria. Y como el nombre era el carácter y el carácter era el destino, Jacob dijo, no me vas a maldecir al niño. Y le cambió el nombre, le puso Bin y Amin, hijo de mi derecha, de mi diestra, de mi poder. Entonces la madre de Jacob también tuvo a Jabex con dolor, y por eso le puso Jabex, que significaba dolor. Y por eso lo oró a Dios, para que Dios le cambiara el nombre, le ensanchara y le quitara la ofrenda. Ahora bien, antes de entrar, quiero explicarle todo esto. Hay 5 cosas, escuchen bien esto. Hay 5 cosas que tienen el poder de crear lo que sea. ¿Cuántas cosas son? Hay 2 que son negativas y 3 positivas. Las negativas son el miedo. El miedo puede crear lo que sea. Si usted tiene miedo y va por un camino oscuro y se mueve una bolsita o una tela o algo, usted ve hasta una bruja o un fantasma y usted le vio los dientes, le vio los ojos. A mí me pasaba cuando era niño. Otra cosa que crea lo que sea es el celo. Y si volvemos al miedo y explicamos un poquito más, nos damos cuenta que cuando los espías fueron a reconocer la tierra, ¿qué dice ellos? Que ellos vieron gigantes. Que dice que una tierra que se tragaba a sus habitantes. Y era mentira, porque se hubiese tragado a ellos cuando fueron a ver. Y dice que ellos se veían como langostas.
los hacía ver insignificantes. Y lo otro es el celo. Un hombre celoso, una mujer celosa, ve cosas que no existen. Claro. Mire, usted está con el moped, el suave, se botó un poquito de agua de la nevera y usted viene y la seca. Y le pone talladero, si es celosa. Y usted viene y pone el suave, allá llaman suave, el moped. Y ella dice, te vi como una mujer ahí. Y hasta la boca de la cama. Y era rubia. Yo la vi mucho, la boca la perdiste. Pero el celo le hace ver, hasta le ve el cuerpo y todo. Pero el celo, lo mismo puede hacer el hombre. Porque el celo tiene también el poder de crear. Pero el miedo y el celo mayormente crean cosas malas y negativas. Ahora hay tres cosas que tienen el poder de crear lo que sea y son positivas. Número uno, la fe. La fe no tiene límites. Puede crear lo que sea, ¿sí o no? Sí. Al que cree todo le es posible. Pero hay algo que tiene más poder que la fe. ¿Cómo? Más poder que la fe si hay cosas y están en la Biblia y hay enseñanza que tiene más poder que la fe. ¿Qué será eso? Y yo tengo un mensaje que se llama así. ¿Sabe qué es la obediencia? Porque cualquiera cree, pero no cualquiera obedece. ¿Estamos viendo? Yo tengo un mensaje que se llama la obediencia es más fuerte que la fe. Y de eso tenemos un relato en la Biblia de Naamán. Naamán fue donde el profeta. En una guerra se dice, históricamente, que Naamán y el rey se habían llevado una criada hebrea como esclava, la tenían trabajando allá. Y luego esa criada le dice al rey en un momento determinado, en mi tierra hay un hombre que puede sanar a Naamán de la lepra. Entonces el rey decide, le manda un mensaje al rey de Israel, le dice, te voy a enviar a mi general Naamán para que lo sane de la lepra. Y dice el rey de Israel, pero este hombre quiere que yo blasfeme. ¿Cómo yo voy a sanar a alguien de la lepra? Eso solo lo sana Dios. El caso es que Naamán le informaron que era el profeta Eliseo. Naamán preguntó, cuando él iba a ver un profeta, ¿qué le lleva? Y le dijeron, porque siempre que alguien iba a ver un profeta, tenía que llevarle una honra. ¿Por qué? Porque la honra desataba la bendición. También tenía que llevar una honra, porque si el profeta estaba pasando por un momento duro, una crisis, una necesidad, cuando el profeta le lleva una luz, se alegraba. Y no hay nada que profetice más bonito que un profeta contento. Ahora, cuando el profeta está enojado, pues, profetiza por juicio. ¿Serio? Cuando tenga un profeta cerca, téngalo contento. Si no lo va a tener contento, vaya a ser del lado. Amén. Entonces Naamán preguntó qué había que llevarle al profeta. Y la chica, la esclava, le explicó la siguiente. Y este hombre fue con muchas cosas de todo a ver el profeta. Cuando el hombre llega, llevaba manto caro, llevaba lingotes de oro, todo. Cuando el hombre llega donde el profeta empieza a recibirle. A Eliseo, hermano. ¿Y sabe qué hizo? Le dijo, ven y le dijo a Jesse que se sumerja 7 veces en el Jordán. Y el hombre se molestó. Y dijo, yo creía que este hombre iba a salir. Iba a matar animales, iba a hacer un holocausto. Iba a caer fuego del cielo y iba a ser salvo. Y el hombre se va, Naamán se va como el chavo, zapateando. Cuando esté enojado. Y vienen los criados, se le acercan. Esto podía traerle la muerte a los criados del general. Le dijeron, no se moleste, mi general, mi señor. Pero si el profeta le hubiese pedido algo difícil, usted no lo hubiera hecho. Claro que sí. ¿Sabe lo que pasa? Que a la gente le gusta la cosa difícil. A la gente le gusta que lo engañen. Por eso la gente va donde los brujos. Para que lo engañen, porque le gusta oír cosas bonitas. El brujo le dice, yo te veo viajando, te veo con una buena jipeta, siempre lo veo con una pistola. No hay nada más racista que un brujo, porque siempre dice, te veo con una rubia. No quiere saber, no quiere saber que lo modelo, el brujo. Y sabe, él le dijeron, si el profeta le hubiese dicho algo difícil, usted lo hubiese hecho. Y él como que meditó y dijo, es verdad. Y él fue y se sumergió en el Jordán. Dice que su piel salió como la de un niño. Él no creyó, pero obedeció. Dígale a su vecino, la obediencia, pero dígaselo a su hermano, es más fuerte que la fe. Entonces lo otro que crea más que la fe y más que la obediencia, ¿sabe qué es? La honra. Ay, 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 ay. Oye, la honra tiene el poder de crear
todo lo que tú honras tú atraes, y todo lo que tú deshonras te huye. ¿Qué es la honra en realidad? La honra es fe, obediencia y agradecimiento juntos. Yo lo voy a repetir, mire, la honra es fe, obediencia y agradecimiento, todo en un solo paquete. Por eso cuando Noé sale del arca, después de haber pasado un año y uno como 17 días dentro del arca, él sale. Y por cuanto Dios le preservó la vida, y por cuanto él no murió ahogado en el diluvio, ¿sabe qué hizo Noé cuando sale del arca? Le hizo un holocausto a Dios, para agradecer a Dios, para honrar a Dios. Luego, Dios le aparece a Abraham. Eso está en Éxodo 12:7. Y mire lo que sucede. Dice: apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. ¿Qué le dijo Dios a Abraham? A tu descendencia daré esta tierra. Y por cuanto Dios le dio una palabra de bendición, le dijo algo. ¿Qué hizo Abraham? Dice él mismo. Entonces, mire lo que dice. Dice: y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Siempre que al hombre en la Biblia le aparecía un ángel, o Dios le daba una palabra de un profeta a la persona, donde le apareciera alguien, ¿sabe qué hacía? Levantaba un altar. Nosotros también, los occidentales, levantamos altares, pero no como los hebreos. Cuando un hebreo levanta un altar, ¿sabe para qué? Para dar. Cuando un occidental levanta un altar, ¿sabe para qué es? Para pedir. Por eso cuando alguien me dice a mí: duré 5 horas orando, yo digo: cuidado si fue pidiendo. Porque nosotros creemos que orar es pedir, y Dios dame esto, y Dios dame aquello. Y cuando nos cansamos de pedir para nosotros, empezamos a repartir. Dale a Jonathan, dale a Israel, dale a Isabel. Sí, porque creemos que la oración es pedir. Y claro, hay oración de petición, pero oración no es pedir. Cuando usted estudia la palabra oración, viene del verbo palar, que significa juzgar. En hebreo se usa un ipael. Y la palabra palel significa juzgarse a uno mismo. La intención de la oración es tu venir cada día delante de Dios, reconociendo tus faltas y tus errores, para que Dios te ayude a cambiar y a mejorar. Esa es la verdadera oración. Entonces ahora sí, póngase sobre sus pies. No sé qué tiempo me dieron. Sí. Ok. Yo no predico largo, Señor. Yo soy como el apóstol Pablo. Con 12 horas yo lo hago. Al apóstol Pablo le entregaron a las 6 de la tarde, mi hermano, para que predicara un mensaje. A las 12 de la noche se lo estaban durmiendo y se cayó por una ventana. ¿Y sabe que el apóstol Pablo oró y lo resucitó? Y yo pensaba que él lo estaba resucitando para que el muchacho autico se llamaba, para que no estuviera muerto. No, ¿sabe por qué lo resucitó? Para seguir predicando. Después que lo resucitó, predicó 6 horas más, porque si lo dejaba muerto se le acababa la prédica. Ahora sí, busquen su Biblia. Busquen su Biblia, Proverbios 3, 9 y 10. El libro de los Proverbios. Este libro se llama en hebreo Mishlei. Mishlei viene de Machal. Y Machal significa gobernar. Moshe es un gobernante. En los tiempos de los jueces y de los reyes, se conocía la capacidad de una persona acorde a los proverbios que podía hacer. Se dice que por eso Sansón le hizo un enigma a los filisteos para mostrar que él era sabio. Se dice que Salomón podía hacer con cada verso de la Biblia un proverbio o una parábola. O sea, 200 parábolas con un solo versículo. Y puede interpretarla de 300 formas diferentes cada una. ¿Cuánto lo tienen? Proverbios 3, 9 y 10. Leeremos la palabra de Dios en el nombre de Jesús. Amén. Nadie me dijo amén. Usted sabe que uno siempre recomienda para que le hagan el coro y motiven a los otros. Y los que anden conmigo dijeron amén. Leeremos la palabra de Dios en el nombre de Jesús. Dice: honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de gozo. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque ellas son vida y producen en nosotros cambios eternos, Padre. Como siempre, yo te pido, Señor, que tú uses mis labios, Padre, que tú uses mis cuerdas vocales, mi garganta, mi lengua y mi boca para hablar a tus hijos conforme a tu propósito, a tu voluntad, Padre.
abre sus oídos, su mente y sus corazones, para que ellos puedan no solo oír, sino también escuchar, aplicar y luego enseñar a otros tu palabra. En el nombre de Jesús tu Hijo, te lo pedimos. Amén y amén. ¿Cómo te damos aplausos? Entonces aquí empezamos: honra a Jehová con tus bienes. En hebreo dice: Cabe et Adonai mejoneja. Es interesante esta palabra, porque la palabra que se traduce bienes ahí es la palabra hon, y la palabra hon significa gloria, brillo, esplendor, algo bonito, hermoso, así como la gente de Cartagena. Aleluya. Entonces, oye lo que dice ahí el texto en hebreo. Dice: honra a Jehová con todo lo que tú tengas, que tenga brillo, que sea hermoso, que tenga esplendor, que sea elegante. Y sigue diciendo: un merechit, corte guateja. La palabra rechit significa primicia. Pero cuando usted busca en la Biblia y va a Levítico 23, donde están las fiestas, ahí la palabra para primicia es bicurín, que viene de bikur. Pero ¿por qué aquí se usa rechit? Porque bikur es lo primero que abre una matriz. ¿Estamos viendo? Es lo primero que nace, que sale. Pero rechit es lo primero en todos los sentidos. Es lo primero en tamaño, en sabor, en color, en todo. Entonces aquí se está hablando de rechit. O sea, con lo primero, pero no porque sea primero, sino porque sea mejor. Luego dice: col te guateja. Y esa palabra sí me llamó mucho la atención. Yo recuerdo que estaba pastoreando en un hotel, ahí vamos a Punta Cana, y ahí yo levanté una obra dentro del hotel. Empezamos 3, 4 y ya éramos como 200 dentro del mismo hotel. Y resulta que había un amigo que era compañero de cuarto, que era adventista. No voy a mencionar el nombre por si están viendo el video. Y él me dice: maestro, venga acá. Yo quiero que usted me explique algo. Cuando la Biblia habla de diezmo, siempre habla de animales y de frutos. Y yo cuando eso no sabía hebreo, y yo por intuición yo le dije: lo que pasa es que la riqueza en aquel tiempo y casi todo dependía de la ganadería y la agricultura. Y él lo aceptó. Yo digo: no iba a hablar tanto de dinero, no se usaba tanto dinero, se usaba, pero no como ahora. Se usaba. Y cuando yo aprendo hebreo, me doy cuenta aquí que la palabra tebuá dice col tebuateja. ¿Sabe lo que significa tebuá? Más fuerte todavía. Y yo no lo sabía, yo se lo había dicho a él por, no sé, por instinto, por inspiración, por lógica. Y la palabra cuando dice tebuateja, que se traduce frutos, ni siquiera está hablando de frutos. La palabra tebuá viene del verbo bo, y el verbo bo significa venir. Es el verbo que usa Dios con Noé cuando le dice que entre al arca. En hebreo Dios le dice a Noé: bo el hateba. ¿Sabe lo que Dios le está diciendo a Noé? Ven, entra al arca. Y si le dice ven, entra, ¿qué significa eso? Que ya Dios estaba dentro. Siempre que Dios te dice que entra a un lugar es porque ya entró primero. Amén. Entonces la palabra bo significa venir. Entonces me dice tebuá. ¿Sabe lo que está diciendo? Honra a Jehová con todo lo que venga a ti. Alaba ahora. O sea que la palabra que se traduce frutos es todo lo que tú recibas. ¿Y qué dice Jacob? De todo lo que reciba. Y eso es la palabra tebuá. Todo lo que venga a ti. Y sigue diciendo, dice: Beimaru asameja, Samara, Betirosh y Ecameja. Ahí se pone interesante. Dice: y tus lagares rebosarán de mel. La palabra donde dice lagares, amén, dice: tus lagares rebosarán de mel. La palabra rebosarán en hebreo está hablando del verbo parax. Y parax significa romper, literalmente. Por eso cuando la tierra fue partida y dividida, fue en los tiempos de quién? De Pérez. Porque Pérez significa dividir. Aquí lo que está diciendo Dios: si tú le das a Dios la primicia y honras a Dios con la primicia de todo lo que
porque de ahí se hacía el vino, y en el Oriente y en Europa nadie come si no bebe vino, porque el vino es para la digestión, no como en Occidente, que la gente se lo bebe para emborracharse, sino para hacer digestión. Si la gente, bueno, no voy a traer ese detalle, pero el caso es que acá, cuando habla de monstruo, para usted tener el monstruo, ¿sabe lo que tiene que tener? Mucho, porque si no, usted no llega a tener monstruo. La sopa usted se la come a la vende, le echa sal, limón, un chin de pimienta. Eso lo aprendí aquí con el mango. Cuando dice realmente que se va a llenar de monstruo es porque tú vas a tener abundancia. Si no hay abundancia en el mundo, porque la uva se la comen antes de que se mueva. ¿Estamos viendo? Por eso hay un principio que dice que Dios da pan al que come y semilla al que siembra. ¿Por qué no le da semilla al que come? Porque se come la semilla y se acaba la producción. ¿Sabe qué significa eso? Literalmente que Dios al que no siembra solamente le da el día a día, pero al que siembra Dios le da para que coma y para que guarde. Por eso un día me preguntó ese mismo adventista, me dijo: Juan, ¿qué tú dices de esto de los soteres? ¿Esto es de Dios o es de Satanás? Él me hacía muchas preguntas y yo le dije: ¿qué tú crees? Dice: bueno, tú sabes que aquí hay muchos guías, muchas cosas malas, pero no entiendo. Y le está adorando todo. ¿Qué tú me dices? Y yo: mira, esto Dios usa la ambición, y mencioné el nombre del dueño, la ambición de fulano, para bendecirnos a nosotros. Mira cuántos cristianos vemos acá. Entonces ese hombre tiene cientos de hoteles y él tiene más. Entonces él quiere ser la cadena hotelera más grande del mundo. Entonces en cuanto a eso, él hace hotel en todos los lugares. Y con su ambición Dios nos bendice a nosotros, porque trabajamos acá con unos 200 cristianos. Y él dijo: wow. Y digo: ¿tú sabes por qué no le das a un cristiano? Porque si se lo da a un cristiano, lo mete al barco y se lo vive bien el sol. Hablaba por serio. Entonces se lo da a mi comercio, que va a poner a producir, a trabajar, y van a trabajar miles de personas, y cientos de cristianos van a ser bendecidos. Cuando usted tenga la voluntad y el deseo de honrar a Dios y bendecir a los de Dios, entonces Dios le da para que coma y para que guarde. Amén. Ah, se está poniendo serio. Dilo. Entonces, honrar a Dios es darle lo mejor. ¿Qué es honrar a Dios? Darle lo mejor. Eso es honrar a Dios. Mire eso, un judío ora un mínimo de 100 veces al día. ¿Cuántas veces ora? Un mínimo de 100 veces al día. Y un cristiano cuando ora 3 veces, que ¿dónde está Satanás? Porque sale la cabeza. El judío ora un mínimo de 100 veces al día. ¿Por qué? Porque por todo él tiene que agradecer a Dios y honrar a Dios. Si él va a tomar un vaso de agua, él dice que si él se toma un vaso de agua y no honra a Dios por haberle permitido tener el vaso de agua, es idolatría. Entonces siempre que él va a tomar agua, él dice: Baruch atah Adonai Elohim melech haolam, shehatkol niyeh bidbaro. Bendito eres tú, Señor Dios nuestro, Rey del universo, quien creó todo con su palabra. Si va a comer pan, Baruch atah Adonai Elohim melech haolam, hamotzil lechem min haaretz. Bendito eres tú, Señor Dios nuestro, Rey del universo, quien hace brotar el pan de la tierra. Y en todo él tiene que honrar a Dios, para todo. ¿Saben algo? El principio griego enseña, según René Descartes, dice: cogito ergo sum, eso es latín. Dice: pienso, luego existo. Para el griego, el que no piensa no existe, como si fuera una bestia, un algo. No existe. Pero me gusta más el pensamiento hebreo. El pensamiento hebreo bíblico es: ¿sabe qué? Agradezco, luego existo. Porque para los hebreos, el que no es agradecido ni siquiera existe. Wow. Por eso siempre que Dios le aparecía a alguien y le daba una promesa, una palabra, o le daba algo, Dios a veces se lo pedía de nuevo. Dios, oye, Abraham duró 25 años esperando una promesa de un hijo de parte de Dios. Y después que Dios le dio el hijo, le dice Dios que se lo sacrifique. Su anhelo, su deseo. ¿Sabe qué significa eso? Que Dios nunca te va a dar algo que tú no estés dispuesto a devolverse. Dios solo le da cosas a aquellos que están dispuestos en un momento determinado, si Dios lo pide, devolverse. Los judíos cuando despiertan, rezan una plegaria, se llama Modé Ani. Los 12 primeros segundos, al despertar, antes de abrir los ojos y pararse de la cama, ellos la recitan. Se llama Modé Ani. Y dice: Modé Ani de Faneja, Melech Hai Bekayam, Chegesaka Mishmati Begedah, Labán una teja. Dice: agradezco yo
para decir yo agradezco, se dice ani modé. Yo agradezco. Sin embargo, en la oración de la mañana no se puede decir ani modé. Se tiene que decir inverso, modé ani. Agradezco yo. Porque el agradecimiento tiene que ir primero que tú mismo. Tú tienes que ser agradecido antes de ser tú. Alaba. Oye, la honra trae tantas bendiciones que unos enemigos de Jesús fueron a pedirle un milagro obligado. ¿Cómo fueron a pedirle un milagro? Obligado. ¿Saben por qué? Oye, lo que yo les reclamo, yo eran enemigos. Había un centurión que tenía problemas. Y ellos le van y le dicen, maestro, es digno de que le conceda cena. O sea, tiene que concederle esto. ¿Y por qué ellos van a hacer donde Jesús? Es digno de que le conceda cena. Porque Él ama a nuestra nación y nos hizo una sinagoga. El judío entiende que cuando tú honras a Dios, tu vida tiene que cambiar. Tú tienes que cambiar. Tiene que haber algo en ti diferente que se vea y se note. En la Biblia hay un hombre, yo leí un libro, se llama Yalkut Yasser. Y el libro no explica, porque es muy judío. Entonces ellos dicen que Naamán murió porque no quiso dar una ofrenda a Dios. Yo digo, wow, eso fue interesante. Pero ¿cómo doy yo eso en una escuela, en una enseñanza, si yo no tengo un fundamento bíblico? Entonces cada año yo trato de leer la Biblia entera, completa. Y leyendo la Biblia así completa, pasé por Éxodo 34, 23 y 24, y ahí lo dice. Dice, 3 veces al año se presentará todo varón tuyo delante de mí. Luego dice, porque yo arrojaré, vamos a leer, lo voy a buscar para leerlo exacto como está acá. Éxodo 34, 24. Ustedes verán esto me impactó cuando yo leí eso. Porque el libro solamente decía, como dice el pastor. Porque los judíos dicen, como dice el pastor es el versículo. Pero nunca dicen para el versículo. Porque ellos entienden que usted lo tiene que saber. Que ya como dice el versículo, pero no dice para el versículo. Nosotros decimos, como dice primera los Corintios, como dice Salmo 1, y yo no decir como dice el pastor. Como dice el versículo. Y tú no sabes cuál es. Porque ellos dan por entendido que tú tienes que saber de todos los versículos. O sea. Entonces, cuando yo vengo aquí, Éxodo 34, 23 y 24, chequen lo que dice. Acá. Dice, 3 veces en el año se presentará todo varón tuyo delante de Jehová, el Señor, Dios de Israel. Y aquí viene lo que Dios dice en el 24. Digo que Dios dice, porque yo arrojaré a las naciones de tu presencia y ensancharé tu territorio, y ninguno codiciará tu tierra cuando subas a presentarte delante de Jehová 3 veces en el año. ¿Qué le pasó a Nabot? Le codiciaron la viña. ¿Qué significa? Que no subió. Y Nabal, ¿sabe qué pasó con Nabal? David siempre que los filisteos atacaron los campos de Nabal, David lo defendía. Y el día que David tenía hambre, no quería darle. Y David iba inclusive a matarlo. Y la mujer tenía una mujer sabia, parece que era de Cartagena, la mujer de Nabal. Cuando la mujer se enteró, fue rápido donde David le llevó queso, le llevó de todo, panes, leche, para que David no cometiera ese error y para que su esposo no muriera. Entonces, a los días que le pasó a Nabal, murió. ¿Por qué murió entonces? Por mezquino. Suena duro eso, ¿verdad? Pero así es. Entonces seguimos acá en el tema. Los sátrapas, embajadores, los sabios de Oriente que fueron guiados, dice Mateo, por una estrella. ¿Por qué usted cree que fueron guiados? Sabemos claro que ellos habían estudiado, le habían enseñado, pero la parte básica, ¿cuál es? Que ellos iban a honrar al Mesías. Ellos iban a honrar al nuevo rey que acababa de nacer. ¿Y que fueron guiados correctamente? Sin embargo, los rabinos
ninguno se dieron cuenta, porque no tenían la intención de honrar. Entonces estos que iban a honrar al nuevo rey fueron guiados correctamente. Cuando nosotros tenemos el deseo de honrar a Dios, Dios nos guía por el camino correcto. Amén. Como 8 dijeron amén. Mire esto sí es verdad que es fuerte. ¿Por qué David no pudo hacerle un templo a Dios? ¿Sabe por qué David no pudo hacerle un templo a Dios? Dios le dice a David: tú no me harás un templo, me lo hará alguien que saldrá de tu lomo. Estoy resumiendo. Por cuanto tú tienes las manos llenas de sangre. ¿Fue por eso realmente? Claro que no. ¿Dios mintió? Claro que no. Lo que pasa es que en la Biblia hay un principio que cuando hay dos verdades, tú puedes decir la verdad que te conviene en el momento determinado. Y fue lo que hizo Abraham. Cuando Abraham va donde Faraón, le dice a Sarai que tú eres mi hermano. Y en verdad era hermano, porque luego él mismo lo explica. Entonces, hay gente que yo lo he ido predicando y escuchando en una emisora que Abraham mintió mal. Eso a mí sí me dio dolor. Porque si Abraham es el padre de la fe, sabemos que era humano y fallaba. Pero tú estás hablando así ligeramente que Abraham mintió, como que es algo normal. Y ese es el mensaje. Abraham mintió. No, él dijo la verdad que le convenía. ¿Y dónde está eso que se puede en la Biblia? Dios le dice a Samuel, porque los hebreos piensan totalmente diferente a nosotros. Dios le dice a Samuel que fuera a un lugar y que allí iba a unir, que fuera a Belén realmente, a Belén donde Isaí, para que uniera ya al que Dios le mostrara. O sea, Dios le dice: no te lo digo ahora, yo te lo digo ya. ¿Y sabe qué le dijo Samuel? Oye, Samuel era juez, sacerdote y profeta, pero ya había unido a Saúl como rey, pero tenía sus cargos ahí. ¿Y sabe qué le dice Samuel a Dios? A Dios: no, yo no voy. A Dios, porque si Saúl se entera me va a matar. Si él te dice: no, yo me voy porque a mí me envió Dios, puede venir con tal que de guerra. No, él dijo: yo no voy porque si Saúl se entera me va a matar. ¿Y sabe qué le dijo Dios a Samuel? Toma una cordera, o sea, una oveja, para que haga una cena ya. Si Saúl te aparece y te pregunta que para dónde vas, dile que tú vas a hacer la cena. Tú no tienes que decirle que tú no miras a nadie, porque ya te gusta demasiado hablar, parece dominicano, ¿no? Que le preguntan cuántos hijos tienen y hablan de los tataranietos, ¿no? De por qué no tienen, hermano. Entonces le dijo: dile que tú vas a lo de la cena, no le explique que va a mirar a nadie. Habló mentira, no, pero dijo la verdad que le convenía. Entonces eso hizo Dios con David. David tenía la mano llena de sangre, pero David no le pudo hacer el templo a Dios, porque David pensó último en Dios. ¿Cómo? David, el hombre que tenía el corazón conforme al corazón de Dios. Porque la gente cree que tener el corazón conforme al corazón de Dios es tener un corazón como el de Dios. No. Tener un corazón conforme al corazón de Dios es siempre estar agradecido de Dios, no importando lo que pase. ¿Estamos viendo? ¿Y sabe lo que hace David? David se sienta en el palacio, en su palacio, con su silla de oro, su batón de oro, su corona de oro, su vaso, su copa de oro. Y cuando mira para la casa de Dios, el tabernáculo, lo ve que es de trapo, de cortina. Y David dice: yo estoy aquí sentado con todo de oro, estoy parafraseando, y la casa de Dios está en cortinas. Le voy a hacer una casa a Dios. Entonces pensó en Dios, último, después que ya humanamente hablando no necesitaba nada. Y por eso Dios no quiso que David hiciera el templo, porque Dios no necesita ni quiere las obras de nadie. Lo que usted le sobre, bótelo, no se lo dé a Dios. A Dios te tiene que darle cosas que a usted le agrada, que le gusta. Yo tengo un hermano que es así. Si usted le dice: mira, te voy a dar esos zapatos porque no sirve, te dice: pues bótalo. Te lo voy a dar porque no lo quiero, también te dice: bótalo. Ahora tú dices: mira, tengo unos zapatos bonitos, te los regalo. No, gracias, aunque no sirva. Pero si tú le dices que porque no sirve, si tú dices: mira, tengo una carne ahí que se va a perder, cómete, le dice: ah, pues la porque se va a perder. No quiero esa carne. Que se pierda, serio. Si se va a perder, o sea que tú me das un cordial y se va a perder. Él es muy complicado. Y
Y así mismo David le quería dar a Dios hacer un templo cuando ya no encontraba casa para él. Sin embargo, Salomón le hizo el templo, porque Salomón siempre pensaba primero en Dios y después en él. Por eso todo lo que usted lee de Salomón dice, e hizo Salomón la casa de Dios y su casa. Y reparó Salomón la casa de Dios y su casa. Siempre primero lo de Dios. ¿Estamos viendo? Hay una historia en la Biblia interesante. Y es David. Dicen los sabios que David sabía para qué Dios creó todos los animales, excepto la araña. Y David decía, ¿para qué Dios creó la araña? ¿Para qué Dios creó la araña? Y nunca sabía. Creía que la araña era insignificante. En un momento determinado, David anda viendo y se mete en una cueva con sus hombres. Y cuando él entra en la cueva, inmediatamente vino una araña e hizo una tela de araña rápido, en cuestión de minutos o segundos. Cuando viene Saúl detrás persiguiendo con sus generales y su ejército, dice la historia extrabíblica, no está en la Biblia, dice que Saúl va a entrar a la cueva a cubrir sus pies. Cubrir sus pies es un hebraísmo que significa hacer sus necesidades fisiológicas. Se decía cubrir los pies porque ellos usaban túnica, y cuando alguien se plata, la túnica literalmente le cubre los pies. Entonces resulta que él iba a hacer sus necesidades fisiológicas. Cuentan esos extrabíblicos que David dijo, y no va a entrar, perdón, Saúl dijo, y no va a entrar alguien a verificar la cueva. A veces hay algún animal ahí, feroz o algo. Y uno de sus generales le dijo, disculpe, señor mi rey, pero mire que eso tiene tela de araña. Si hubiese entrado algo, rompe la tela de araña. Si tiene tela de araña, porque ahí no ha entrado nada. Y ahí fue cuando Saúl entró a la cueva y David ve la oportunidad ya de matarlo. Los hombres de David quieren matar a Saúl. Y Saúl dice, no voy a levantar mi mano contra el ungido de Jehová. Entonces David quería demostrarle a Saúl que él tenía la oportunidad de matarlo y él no lo mataba porque él no le interesaba. Él quería mostrarle que Saúl no era su enemigo. ¿Y sabe qué hizo? Cometió el error más grande de su vida. Le cortó un pedazo del manto a Saúl. Y eso fue lo único que Dios no le perdonó a David. David cometió un crimen, cometió adulterio, cometió muchísimos errores y faltas, y Dios se lo perdonó. Pero lo único que Dios no le perdonó a David fue que le cortaron un pedazo del manto a Saúl, porque ese manto se lo había puesto Dios. Y cuando Dios le pone un manto a uno, nadie se lo puede quitar. Amén, amén. ¿Y dónde está eso? La misma Biblia. ¿Sabe por qué? Porque David era el rey. Y la Biblia enseña, en el último capítulo de la vida de David, que David le daba mucho frío. Y a David le ponían mantos y mantas. Era el rey. Podía mandar a hacer un manto, una frazada, como usted lo llama, una manta que llegara de aquí a Cali, porque era el rey y era rico. Y le podían hacer una manta que llegara desde Cartagena Dominicana y no se le quitaba un frío. ¿Sabe por qué? Porque él deshonró un manto. El manto que tú deshonras nunca te vuelve a morir. Por eso tuvieron que buscarle una doncella para que lo calentara, porque tela no le quitaba el frío, porque él deshonró una tela. Dice el a su vecino, cuidado a quien deshonras. Escuchen esto, un hebreo no habla de ninguna autoridad sin decirle el título. ¿Cómo así? Que el título él tiene que decirlo para honrarlo. Por ejemplo, siempre que un judío va a hablar de Adán, si es el Adán de la Biblia, el primer Adán, ellos siempre dicen Adán Harishon, o sea, Adán el primero. Si van a hablar de Abraham, dicen Abraham Avinu, nuestro padre, Isaac Avinu, nuestro padre, Jacob Avinu, nuestro padre. Si van a hablar de José, dice Yosef Hasadik, José el justo. Y así sucesivamente, si van a hablar de Moisés, ellos dicen Moshe Rabbeinu, nuestro maestro. Siempre lleva el título. Nunca mencionan un personaje sin el título. Si van a hablar de Aarón, dicen Aarón Jacobé o Acoge. Si van a hablar de Otoniel, dicen Otoniel Hachofet, el juez. David, Amel, el rey. Elías, Hanabí, el profeta.
Y así siempre que hablan de un personaje bíblico, mencionan el título para honrarlo. Porque ellos están muy pegados a la honra. Todo lo que tú honras, tú lo atraes. Todo lo que tú deshonras, te huye. Yo tengo amigos que cuando yo empecé a estudiar cultura, estudiar hebreo griego, se burlaban, me juzgaban, me señalaban. Hoy día tienen más libros que la librería de Alejandría, la que tenía allá por lo menos seguro. Y tú lo oyes hablando y parece que nunca han leído ningún libro Nacho, porque criticaban el conocimiento, lo perseguían. Hoy día por más libros que leen y estudios que hacen, mientras más estudian menos saben. Alaba, porque deshonraban el conocimiento. ¿Y sabe qué dice la sabiduría? Yo honro a los que me honran y me hallan los que temprano me buscan. Amén. Entonces, principio interesante. Dios va primero que tu hijo. Por eso Dios le dijo a Abraham: entregame a tu hijo, porque él lo amaba mucho. Y Dios no quería, Dios solamente quería ver la disposición de Abraham. El profeta va primero que el hijo de la vida. Escuche bien esto: el poder de la honra y el secreto de la honra. Hay una viuda en Sarepta de Sidón. Era una mujer de Dios, una mujer que oraba, ayunaba, tenía profecía, revelación y todo. Dios se le revelaba. Dios llama al profeta Elías en un momento de crisis, de una crisis que provocó el mismo profeta, que dijo: no lloverá sino por mi palabra. Y viene una sequía, y eso trajo una crisis increíble, hermano. Dios le dice al profeta Elías: ve y bebe del arroyo. ¿Y sabe qué pasa después? El arroyo se secó. Si soy yo o es un dominicano, ¿sabe qué dice el dominicano? Dios no me envió. Si Dios me envía, el pozo no se puede secar. Así mismo Dios llama a Abraham siendo rico, y Dios le dice a Abraham que salga de Mesopotamia, y Abraham sale de Mesopotamia, y dice la Biblia que hubo hambre en la tierra, y tuvo que descender a Egipto por el hambre. Si es un latino, dice: no, yo no Dios, porque cree que no puede pasar tribulaciones, pruebas y sucesos. Entonces Dios le dice al profeta: ve a Sarepta de Sidón, que ya yo le di orden a una viuda para que te sustente. ¿Estamos viendo? Un principio interesante. Siempre que se te seca el arroyo, la fuente, es porque Dios tiene un alma mejor. Si cayó el negocio que tú tenías, es porque Dios te tiene una empresa. Si te robaron el motor, Dios te va a dar un carro. Dios siempre va más allá. Entonces resulta que dice la Biblia que Dios le dio una orden. Dice a Elías: oye, Dios le dice que ve a Sarepta de Sidón, que ya yo le di orden a una viuda para que te sustente. O sea, Dios le dio una orden, no le pidió permiso ni nada. Pero es interesante que Dios habló primero con la viuda y después habló con Elías. Mire, a ver si era una mujer de Dios. Dios ya había hablado con la viuda y le dio una orden. Y hay algo, un misterio en los proféticos. Lo profético es que yo me paro aquí y yo le puedo decir la vida a todos ustedes y decirle lo que le va a pasar en 1 minuto, en 10 minutos, mañana, pasado, en diciembre, el año que viene. Y Dios me puede revelar lo que le va a pasar a todos. Y yo tengo el auto mío parado allá afuera. Y cuando salgo me encuentro sin neumático. Me lo robaron los cuatro. Yo digo: pero tú me revelaste lo de todo y lo mío. Porque el profeta, si Dios le revelara todo, el profeta no tuviera prueba y no fuera humano. Entonces cuando Dios le dice a Elías que vaya a Sarepta de Sidón, donde una vida, Dios no le dice el nombre, ni cómo era, ni nada. El profeta tiene que ir y usar su habilidad y su sabiduría para buscarle a la vida. Dios no le dice que una vida que tiene un niño que vive en una casa, ahí no. Estamos viendo. Y cuando el profeta va entrando a la ciudad, ve una anciana, una viuda, una vieja, buscando leños. Allá en Dominicana dicen leña, buscando leña. Y cuando él la ve, quiere probar si es la viuda. Y el profeta va y le dice: dame agua. Porque el judío, cuando quiere saber si tú eres de Dios, él te prueba no es si tú hablas lengua, si tú profetizas. Él te prueba con el servicio. Si tú no eres servicial, que tú hables lengua y sepas griego, hebreo y todo, él dice: Dios no ha pasado ni cerca. Entonces él le dice: dame agua, para ver con la actitud que ella le va a dar el agua. Sí, porque hay cristianos que tú vas a hablar y le dices: dame agua. Y van como una casa y un ánimo que si se bebe el agua en horas, dura 7 días cuando vuelve a bajar. Entonces, cuando él le dice: dame agua, y la señora
que mira que pasó con esa mujer también. Cuando Dios dice que te va a dar, todo el mundo recibe, pastor, y arrebata. Yo digo ahora mismo, Dios me dijo que le dé $1,000,000 a cada uno. Y aquí hay gente que va a hablar lengua, gente que va a caer en el piso, gente que va a llorar, ay, el arriendo, ay, el internet, ay, la luz. Ay, Dios se lo reveló, qué bonito. Pero si yo le digo, Dios me dice que le dé 10 cada uno, la mayoría de veces Dios tiene que revelarme a mí también. Porque para recibir Dios no tiene que revelar, pero para dar sí. Entonces Dios le dio una orden y ahora llega el hombre, la vida no quiere darle. Y el profeta en la agencia divina representaba a Dios. Y el profeta fue a enseñarle un principio. Si yo me paro aquí y yo le predico y no le enseño que sea un principio, yo perdí mi tiempo. Porque los principios son universales, son invariables. ¿Qué hizo? El profeta fue a enseñar un principio. Parecía algo cruel, un hombre de Dios pidiéndole a una viuda en un tiempo de crisis que le dé primero. Pero el profeta en la agencia divina representaba a Dios. Y la enseñanza del profeta era que la vida tenía que poner a Dios primero. Cuando el profeta, en representación de Dios, recibió primero que la viuda y el hijo, la Biblia dice y enseña que nunca faltó aceite y nunca faltó harina. El problema de la escasez de esta viuda era que no había aprendido a poner a Dios primero. El profeta no habló, no hizo lo que no ni nada, solo le enseñó el principio de poner a Dios primero. Si ponemos a Dios primero, nosotros estamos primero. Usted sabe que nosotros estamos en Dios en el lugar que nosotros pongamos a Dios. Si yo pongo a Dios atrás, estoy atrás. Si yo pongo a Dios en el medio, estoy en el medio. Si pongo a Dios adelante, estoy adelante. Si usted quiere estar adelante, ponga a Dios adelante. ¿Estamos viendo? Aleluya. Es interesante algo acá. Hay una ofrenda que se llama, no me da tiempo para eso. Miren acá, vamos a cerrar con esto. Yo siempre quería saber algo, estudiar algo acerca de la viuda de Sarepta de Sidón y la tsunamita. Aquí hay unos principios de honra y de bendición interesantes. ¿Qué sucede? La viuda de Sarepta de Sidón, Dios le hablaba. Miren que le habló primero que el profeta. Sin embargo, vivía en miseria y en crisis económicamente. Porque hay unos principios bíblicos que yo hablo cuando estoy hablando de la siembra. Hay unos principios. Que Dios te bendice y tú cultivas, cosechas en el lugar que tú siembras. Sí, porque nosotros no conocemos la ley de la siembra y la cosecha. El cristiano siembra ayuno, que es el sembrador más malo que hay en el mundo. No se me ofendan, porque eso es dominicana, aquí en Cartagena no. Pero en Dominicana los cristianos son los sembradores más malos del mundo. El cristiano pastor siembra ayuno y oración y tiene dinero. Yo soy campesino, yo soy del campo, y en mi campo, cuando alguien quería plátano, sembraba plátano. Cuando quería yuca, sembraba yuca. Cuando quería coco, sembraba coco. El dominicano, el cristiano siembra aguacate y quiere mango. Sí, porque siembra ayuno y oración y quiere dinero. Si tú quieres dinero, ¿qué tienes que sembrar? Y si quieres mucho, ¿qué tienes que sembrar? Mucho. Ese es un principio básico. Un campesino que no sabe leer y escribir sabe eso, porque son las leyes de la siembra y la cosecha. Entonces, mire la diferencia. Esta viuda de Sarepta de Sidón era muy espiritual. Dios le hablaba. Le habló primero que el profeta cuando vivía en crisis. Porque así hay gente que tiene mucho conocimiento de Dios y no tiene que comer. Porque en la parte financiera son tacaños, mezquinos, no siembran, no diezman, no ofrendan nada. Hay otros que están llenos de unción y a los demonios le pisan la cabeza, le jalan las orejas, le dan cachetadas a los demonios, pero tampoco tienen que comer. Porque solo ayunan y oran. Entonces, tú crees y te fortaleces en el área que tú siembras, que tú cultivas, que tú trabajas. Entonces resulta que viene lo interesante. La tsunamita era un poco hasta orgullosa. ¿Sabían eso? La tsunamita de la Biblia era un poco orgullosa, pero era rica. ¿Por qué? Vamos a detallar algo de eso. Enseña la palabra que Eliseo y Giesi siempre pasaban por el frente de la casa de la tsunamita. Y ella reconoció, mira, podía reconocer al hombre de Dios. Reconoció que Eliseo era un varón de Dios. Y siempre que Eliseo pasaba,
le daba pan, le daba agua, le daba comida en general. Ella vio que el hombre de ellos comía y se iba con la comida en el buche, como decían. Decía, pero este hombre come y se va masticando, caminando. No se conformó y le hizo una habitación. ¿Qué le hizo? Con de todo. Eso tenía aire acondicionado, wifi, invención. No es de todo. De todo en ese tiempo era una mesa, una lámpara, una silla y una cama. Eso era todo, 4 cosas. El caso es que le pone la habitación con de todo. Al nombre de Dios. Esta mujer era rica, pero no un poco orgullosa. Los judíos saben que siempre, escuché esto, siempre que tú haces algo para Dios en favor del reino, tú eres tan bendecido que tiene que verse externamente. Escuche bien eso. Cuando usted hace algo y siembra para el reino, honra el reino de Dios, en el mundo espiritual pasa algo tan grande que en su cambio se tiene que ver aunque usted sea rico. Porque un pobre se nota, un pobre, bien pobre, que anda descalzo, compra unos solos zapatos y se le nota el cambio. Pero a un rico que se le nota el cambio es difícil. Y Eliseo vio que la tsunamita lo había bendecido. Y ellos no habían visto un cambio en ella, Eliseo y eso. Y ellos dijeron, ¿qué vamos a hacer por esta tsunamita que siempre nos bendice? Y Eliseo va y obró humanamente. Y Eliseo va donde la tsunamita y le dice, mira, ¿tú quieres que hable por ti al rey o al general? Y la tsunamita con todo su orgullo le dijo, tu sierva es una mujer que habita en el centro de la ciudad. ¿Sabes que ella estaba diciendo por eso a Eliseo? Lo humilló al profeta, lo abochornó, le estaba diciendo, yo vivo al lado del rey prácticamente y lo veo cada vez que quiera más que tú. Oye, lo humilló a Eliseo. Le dijo, tu sierva es una mujer que habita en el centro de la ciudad. Cuando la Biblia habla de alguien en el centro de la ciudad, está hablando de alguien rico. Porque los ricos en aquel tiempo vivían en el pleno centro de la ciudad. Digo, ahora hay casi 50 ricos. En Dominicana es así. No sé nada. El caso es que, oye, humilló al profeta, la tsunamita. Pero esta mujer era rica. ¿Por qué era rica? Porque honraba a Dios y honraba a Dios. Dios le dijo a la tsunamita que le diera Eliseo, oye eso, no le dijo. Y la tsunamita no era tan espiritual, sin embargo, a la otra que era espiritual, a la vida Dios le dijo, y aún Dios diciéndole no quería dar. Entonces ve dónde está la diferencia de la riqueza de una y la pobreza de otra. Una sabía honrar a Dios y la otra no. La que sabía honrar a Dios, quizá no hablaba lengua, no profetizaba. Y era rica. La que hablaba lengua, profetizaba, le pisaba la cabeza a Satanás, al demonio. No tenía ni para comer 2 tortas y ya era la cima. Estamos viendo el principio de saber honrar a Dios y bendecir a Dios. Entonces, señores, vamos a culminar acá. Ya van a ser las 9. Pónganse sobre sus pies. Yo voy a orar con ustedes. Y quiero que aprendamos a honrar a Dios, a poner a Dios primero, a darle lo mejor a Dios. No a darle a Dios lo que no sirve, lo que no queremos. Aleluya.